En los extensos jardines de la mansión Worthington, ubicada en los verdes campos de Yorkshire, Inglaterra, el aire matutino llevaba consigo el aroma de las rosas inglesas y una tensión que cortaba como el filo de una navaja. Era el 15 de junio de 1885, y lo que debería haber sido el día más feliz en la vida de Lady Catherine Worthington se había convertido en la pesadilla más devastadora que pudiera imaginar. Catherine había despertado esa mañana con el corazón acelerado, no por nervios de novia, sino por una extraña sensación de inquietud que no lograba explicar. A los 23 años, era una mujer de extraordinaria belleza, con cabello castaño dorado que capturaba la luz del sol como hebras de seda, y ojos verdes que reflejaban la profundidad de los bosques ingleses. Su porte era elegante, educada, desde la cuna en todas las artes que una dama de la alta sociedad debía dominar. Desde el día de su nacimiento, había estado prometida en matrimonio al duque Edward Blackwood de Ravenshollow, un hombre 7 años mayor que ella, heredero de una de las fortunas más grandes de Inglaterra. La alianza había sido pactada por sus padres cuando Catherine era apenas una bebé, sellando no solo la unión de dos familias poderosas, sino también la consolidación de vastos territorios y riquezas incalculables. Pero mientras Catherine se preparaba en su alcoba, rodeada de doncellas que ajustaban cada pliegue de su vestido de boda de seda marfil bordado con perlas, en los salones de la planta baja se desarrollaba una conversación que cambiaría su destino para siempre. «Edward, hijo mío, no puedes estar hablando en serio», decía Lord Worthington, su voz temblando entre la incredulidad y la furia contenida. El patriarca de la familia era un hombre de 60 años, de barba gris y mirada severa, acostumbrado a que sus palabras fueran ley absoluta en su hogar. «Padre Worthington, le aseguro que nunca he hablado más en serio en mi vida», respondió el duque Edward, un hombre de 30 años, alto y de porte aristocrático, con cabello negro como el isem de Quetesio, carbón y ojos azules fríos como el hielo del invierno. Su voz era firme, pero había algo perturbador en la frialdad con que pronunciaba cada palabra. «Pero Catherine, ella ha estado preparándose para este día durante toda su vida. Es su deber, su destino», insistió la duquesa Margaret Worthington, madre de Catherine, una mujer elegante que intentaba mantener la compostura a pesar de que sus manos temblaban visiblemente. «Y es precisamente por eso que no puedo continuar con esta farsa», declaró Edward, caminando hacia la ventana que daba a los jardines. «He pasado años observando a su familia, conociendo a Catherine, y debo ser honesto. Mi corazón no le pertenece a ella». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los criados que servían el té matutino se detuvieron en sus tareas, sintiendo la tensión que llenaba el aire como una tormenta eléctrica a punto de estallar. «¿Entonces a quién le pertenece?», preguntó Lord Worthington, aunque por la palidez de su rostro parecía intuir la respuesta. «A Lady Isabella», confesó Edward, pronunciando el nombre como si fuera una oración sagrada. Isabella Worthington, la hermana menor de Catherine, tenía apenas 18 años. Era una joven de belleza radiante, pero completamente diferente a siempre. Catherine. Donde Catherine era elegante y reservada, Isabella era vivaz y espontánea. Donde Catherine seguía las normas sociales al pie de la letra, Isabella cuestionaba las tradiciones con una sonrisa traviesa y una inteligencia que brillaba en sus ojos color miel. «Isabella es solo una niña», murmuró la duquesa Margaret, llevándose una mano al pecho. «Es una mujer, y es la mujer que amo», replicó Edward con una determinación que no admitía discusión. «He intentado cumplir con mi deber. He tratado de sentir por Catherine lo que siento por Isabella, pero sería una mentira cruel casarme con ella cuando mi corazón pertenece completamente a otra persona». En ese momento las puertas del salón se abrieron y apareció Isabella, vestida con un sencillo vestido de mañana color lavanda que realzaba su juventud y frescura. Sus rizos dorados enmarcaban un rostro angelical, pero sus ojos revelaban una inteligencia y una determinación que iban mucho más allá de sus años. «Isabella», preguntó su padre, «¿qué estás haciendo aquí? Deberías estar ayudando a tu hermana a prepararse». «He venido porque no puedo seguir fingiendo que no sé lo que está sucediendo», declaró Isabella, su voz temblando ligeramente pero firme en su resolución. «Edward me confesó sus sentimientos hace 3 días y yo también lo amo». La confesión cayó sobre el salón como una bomba. La duquesa Margaret se dejó caer en su silla, llevándose las manos al rostro, mientras Lord Worthington se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de su hija menor hubieran sido un hechizo que lo había petrificado. «Isabella, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo?», susurró su madre. «Tu hermana está arriba preparándose para casarse con Edward. Los invitados ya están llegando. La iglesia está decorada.
¿Cómo pueden hacerle esto a Catherine? Madre, créeme que esto me está destrozando el corazón, confesó Isabela, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. Catherine es mi hermana. La amo más que a mi propia vida, pero no puedo negar lo que siento. Y ella tampoco merece casarse con un hombre que no la ama de verdad. Edward se acercó a Isabella y tomó su mano con una ternura que contrastaba dramáticamente con la frialdad que había mostrado al hablar de Catherine. Padre Worthington, duquesa Margaret, les propongo lo siguiente, dijo Edward, su voz ahora más suave pero igualmente determinada. Cancelen la ceremonia de hoy. Denme 3 meses para cortejar apropiadamente a Isabella, y luego celebraremos una boda que será verdaderamente bendecida por el amor. ¿Y Catherine? Preguntó Lord Worthington, su voz apenas un susurro. Catherine es una mujer extraordinaria, respondió Edward. Merece a alguien que la ame con la pasión que yo siento por Isabella. Obligarla a casarse conmigo sería condenarla a una vida de infelicidad. En ese momento, como si el destino hubiera orquestado el momento más cruel posible, Catherine apareció en la puerta del salón. Llevaba puesto su magnífico vestido de novia con el velo de encaje que había pertenecido a su abuela y en sus manos sostenía un ramo de lirios blancos. Su belleza era deslumbrante, pero lo más impactante era la expresión de su rostro. Había escuchado cada palabra de la conversación. El luz esencial silencio que siguió fue más profundo que cualquier abismo. Catherine permaneció inmóvil en la puerta como una estatua de mármol vestida de novia, mientras sus ojos verdes se llenaban lentamente de lágrimas que se negaba a derramar. Catherine, susurró Isabella dando un paso hacia su hermana. No, dijo Catherine, su voz clara y firme a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. No te acerques. Catherine caminó lentamente hacia el centro del salón, cada paso resonando como un eco doloroso en el silencio. Su mirada se posó primero en Edward, luego en Isabella y finalmente en sus padres. Así que esto es todo, dijo, su voz controlada pero cargada de una dignidad que partía el corazón. 23 años de preparación, de sueños, de planificar mi futuro. Todo se desvanece porque mi prometido se enamoró de mi hermana menor. Catherine, por favor, déjame explicarte, comenzó Edward. No hay nada que explicar, lo interrumpió. Catherine, has sido muy claro. Y tú, Isabella, se dirigió a su hermana. ¿Desde cuándo sabes de estos sentimientos? Isabella no pudo sostener la mirada de su hermana. Desde hace 3 semanas, murmuró. 3 semanas, repitió Catherine, como saboreando la amargura de las palabras. 3 semanas en las que me ayudabas a elegir las flores, probabas el pastel, de bodas conmigo, me escuchabas hablar de mis sueños de ser una buena esposa para Edward. 3 semanas en las que fingiste ser mi hermana mientras me clavabas un puñal por la espalda. Catherine, no fue así, exclamó Isabella, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Traté de alejarme de él, traté de no sentir nada. Pero no lo suficiente, ¿verdad?, replicó Catherine. No lo suficiente como para respetar el compromiso que ha definido toda mi existencia. Catherine se quitó lentamente el anillo. De compromiso, un magnífico diamante que había pertenecido a la familia Blackwood durante generaciones, y lo dejó caer al suelo. El sonido del metal golpeando el mármol resonó como una campana funeral. Muy bien, dijo, irguiendo la cabeza con una dignidad que impresionó incluso a Edward. Si esto es lo que todos desean, que así sea. Pero quiero que sepan que no solo están destruyendo mi futuro, están destruyendo a una familia. Catherine se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. Isabella, dijo, su voz ahora apenas un susurro cargado de dolor. Espero que seas muy feliz. Espero que el amor que sientes por Edward compense la pérdida de tu hermana, porque desde este momento ya no tengo una hermana menor. Y con esas palabras, Catherine Worthington salió del salón, dejando atrás no solo su vestido de novia, sino también la vida que había conocido durante 23 años. En los jardines de la mansión, los invitados comenzaban a murmurar, preguntándose por qué la ceremonia se retrasaba. Los músicos afinaban sus instrumentos, las flores decoraban la capilla familiar, y el párroco esperaba con su libro de oraciones en las manos. Pero la novia había desaparecido, y con ella todas las certezas de un mundo que en una sola mañana se había desmoronado completamente. El estruendo de los cascos del caballo contra el empedrado resonaba como un tambor de guerra en la quietud de la mañana inglesa. Catherine había huido de la mansión familiar sin mirar atrás, montando a Tempest, su yegua negra de confianza,
con el vestido de novia ondeando al viento como las alas rotas de un ángel caído. Las lágrimas que había contenido durante la confrontación en el salón ahora corrían libremente por sus mejillas, mezclándose con el viento frío que cortaba. Su piel como miles de pequeñas dagas. No tenía destino, no tenía plan. Solo sabía que necesitaba alejarse de todo lo que conocía, de todo lo que la había definido hasta ese momento. A medida que galopaba por los senderos serpenteantes que atravesaban los campos de Yorkshire, los recuerdos la asaltaban como fantasmas crueles. Recordaba a Isabela a los 5 años, siguiéndola por toda la mansión con sus pequeños pasos vacilantes, llamándola Katie, porque no podía pronunciar Catherine correctamente. Recordaba las noches en que su hermana menor se escabullía a su habitación durante las tormentas, acurrucándose junto a ella en busca de protección y consuelo. «¿Cómo pudo hacerme esto?», murmuró Catherine al viento, su voz quebrada por el dolor. ¿Cómo pudo Isabela traicionarme así? El paisaje a su alrededor era de una belleza pastoral típicamente inglesa. Colinas ondulantes cubiertas de hierba verde esmeralda, pequeños bosques de robles centenarios y a lo lejos las ésimas torres de humo de las chimeneas de las casas de campo que se alzaban como dedos señalando al cielo gris. Pero para Catherine, toda esa belleza se había vuelto agria, contaminada por la amargura de la traición. Después de cabalgar durante casi 2 horas, Tempest comenzó a mostrar signos de cansancio. Catherine se dio cuenta de que había llegado a la pequeña aldea de Thornfield, un lugar pintoresco con casas de piedra y techos de paja, donde jamás había estado sola. Como hija de una de las familias más prominentes de la región, siempre había visitado estos lugares acompañada de su séquito de criados y guardaespaldas. Desmontó frente a una pequeña posada llamada The Golden Heart y por primera vez en su vida se encontró completamente sola en un lugar público. Los aldeanos que pasaban por la calle se detuvieron a mirarla, claramente confundidos por la visión de una mujer vestida de novia montando sola a caballo y con los ojos rojos. De tanto llorar. «¿Se encuentra bien, milady?», preguntó un hombre mayor que salía de la posada. Era el posadero, un hombre de aspecto bondadoso con delantal manchado de cerveza y una expresión genuinamente preocupada. Catherine se dio cuenta de que debía parecer una aparición fantasmal. Su hermoso vestido de novia estaba manchado de barro. Su peinado elaborado se había deshecho casi por completo y sus ojos verdes estaban hinchados por las lágrimas. «Yo necesito un lugar donde quedarme», logró decir. Su voz apenas un hilo. «Por supuesto, milady. Soy Thomas Hartwell, dueño de esta posada. ¿Pero está segura de que se encuentra bien? No debería estar usted en mi boda», completó Catherine, con una sonrisa amarga. «Sí, debería estar en mi boda, pero mi prometido decidió que prefería casarse con mi hermana menor». El posadero abrió los ojos con sorpresa, pero su expresión se suavizó inmediatamente con compasión. «Santo Dios», murmuró. «Venga, entre. Mi esposa Margaret le preparará una habitación y algo caliente para beber». Mientras Thomas se hacía cargo de Tempest, Catherine entró a la posada. Era un lugar acogedor, con vigas de madera oscura en el techo, una chimenea crepitante y el aroma de pan recién horneado que flotaba en el aire. Era completamente diferente a la opulencia de la mansión Worthington, pero había algo reconfortante en su simplicidad. Margaret Hartwell, la esposa del posadero, era una mujer robusta de mediana edad con ojos amables y mejillas sonrosadas. Al ver a Catherine, inmediatamente adoptó una actitud maternal. «Dios mío, querida, mírate», exclamó, rodeando a Catherine con sus brazos en un abrazo espontáneo que la joven no esperaba. «Thomas me contó lo que pasó. Ven, subamos para que puedas cambiarte esa ropa y te puedas sentir más cómoda». Por primera vez en horas, Catherine sintió un atisbo de calidez humana genuina. En su mundo de la alta sociedad, los abrazos eran raros y calculados. El abrazo espontáneo de Margaret era como un bálsamo para su alma herida. La habitación que le asignaron era pequeña pero limpia, con una ventana que daba a un pequeño jardín lleno de flores silvestres. Margaret le prestó uno de sus vestidos, un simple vestido de lana azul marino que, aunque no era de la calidad a la que Catherine estaba acostumbrada, le quedaba sorprendentemente bien. «¿Sabes qué, querida?», dijo Margaret mientras ayudaba a Catherine a quitarse el complicado vestido de novia. «A veces las peores tragedias nos llevan hacia nuestro verdadero destino». «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó Catherine, sus ojos llenándose de lágrimas nuevamente. «He perdido todo. Mi futuro, mi familia, mi lugar en el mundo». «Has perdido una vida que otros planificaron para ti», corrigió Margaret gentilmente. «Pero ahora, por primera vez, tienes la oportunidad de descubrir qué es lo que tú realmente quieres».
Esas palabras resonaron en Catherine como campanas de una iglesia distante. Durante toda su vida, cada decisión había sido tomada por otros. Su educación, sus actividades, sus amistades, incluso su futuro esposo. Nunca había considerado la posibilidad de elegir por sí misma. Esa noche, mientras cenaba en el comedor común de la posada junto a comerciantes, agricultores y viajeros, de paso Catherine experimentó algo completamente nuevo. Por primera vez en su vida nadie la conocía. Nadie tenía expectativas sobre ella. Nadie la juzgaba por su linaje o su posición social. Era simplemente una mujer más. Escuchó las conversaciones de los otros huéspedes. Un comerciante de telas, que hablaba de sus viajes a Londres, una pareja de recién casados que se dirigía a Escocia para su luna de miel, un profesor que había perdido su trabajo y buscaba una nueva oportunidad en otra ciudad. Todas eran personas que habían tomado decisiones, que habían elegido sus propios caminos. Disculpe, se dirigió al profesor, un hombre de mediana edad con gafas y aspecto intelectual. ¿Puedo preguntarle qué se siente al empezar de nuevo? El hombre la miró con curiosidad, pero respondió amablemente. Al principio da miedo, no voy a mentirle. Perder la seguridad de lo conocido es aterrador, pero también es liberador. Por primera vez en años, siento que soy dueño de mi propio destino. Esas palabras acompañaron a Catherine durante toda la noche. Acostada en la pequeña cama de la posada, mirando hacia el techo de vigas de madera, se dio cuenta de que por primera vez en 23 años no sabía qué pasaría al día siguiente. Y extrañamente, esa incertidumbre no la aterrorizaba tanto como había esperado. A la mañana siguiente, Catherine despertó con una sensación extraña en el pecho. Al principio no pudo identificar qué era, hasta que se dio cuenta. Era curiosidad. Curiosidad por descubrir qué haría con su vida. ¿Quién era realmente cuando no estaba definida por ser la prometida del duque o la hija mayor de los Worthington? Durante el desayuno, Thomas se acercó a su mesa con una expresión pensativa. «Milady, espero no ser impertinente, pero ¿ha considerado qué hará ahora?» Catherine dejó su taza de té sobre la mesa y reflexionó durante un momento. «Honestamente, Thomas, no lo sé. Por primera vez en mi vida no tengo un plan trazado, por otros». «Bueno», dijo Thomas con una sonrisa alentadora. «Si me permite la sugerencia, hay un tren que sale hacia Londres esta tarde. Londres es una ciudad donde una persona puede reinventarse, encontrar nuevas oportunidades». «¿Londres?», murmuró Catherine. Había visitado la capital en varias ocasiones, pero siempre acompañada por su familia. Siempre dentro de los círculos sociales que conocía. La idea de ir sola, de perderse en el anonimato de la gran ciudad, era a la vez aterradora y emocionante. «Sí», continuó Thomas, «mi hermano tiene una casa de huéspedes respetable en Bloomsbury. Es un lugar seguro para una dama, y él conoce a mucha gente que podría ayudarla a encontrar, bueno, lo que sea que esté buscando». Catherine sintió como si estuviera parada en el borde de un acantilado, a punto de saltar hacia lo desconocido. Durante toda su vida había elegido la seguridad, la predictibilidad, el camino trazado por otros. Pero ahora, con el corazón roto y el futuro incierto, quizás era el momento de ser valiente de una manera completamente diferente. ¿Podría escribirle a su hermano?, preguntó finalmente. Thomas sonrió ampliamente. «Por supuesto, milady. Le escribiré inmediatamente». Mientras Thomas se dirigía a escribir la carta, Catherine salió al pequeño jardín detrás de la posada. El aire matutino era fresco y llevaba el aroma de las flores silvestres. Por primera vez desde la traición de Isabella y Edward, sintió algo parecido a la esperanza. Quizás Margaret tenía razón. Quizás esta tragedia la estaba llevando hacia su verdadero destino, un destino que por primera vez en su vida ella misma elegiría. La estación de tren de King's Cross en Londres era un hervidero de actividad que abrumó inmediatamente a Catherine. El vapor de las locomotoras creaba nubes densas que se mezclaban con el humo de las fábricas, mientras el sonido ensordecedor de los silbatos, las conversaciones de cientos de pasajeros y el traqueteo de los vagones creaba una sinfonía urbana completamente diferente a la tranquilidad pastoral de Yorkshire. Catherine descendió del tren con una pequeña maleta que había comprado en Thornfield y llevaba puesto el sencillo vestido azul marino que Margaret le había regalado. Por primera vez en su vida se perdía en la multitud sin que nadie la reconociera o la tratara con la deferencia reservada para la aristocracia. «¿Señorita Catherine?», preguntó una voz amable a sus espaldas. Se volvió para encontrarse con un hombre de aproximadamente 40 años, robusto como su hermano Thomas, pero con un aire más urbano. Llevaba un traje modesto pero bien cuidado y una sonrisa genuinamente cálida. «Soy William Hardwell, hermano de Thomas».
Me alegro de conocerla, aunque lamento las circunstancias que la traen a Londres. Es un placer conocerlo, señor Hardwell, respondió Catherine, sintiéndose extrañamente cómoda con la simplicidad del intercambio. Durante el trayecto en carruaje hacia Bloomsbury, William le explicó que su casa de huéspedes albergaba principalmente a profesores, escritores, artistas y comerciantes de clase media. Es un ambiente muy diferente al que probablemente esté acostumbrada, le advirtió gentilmente, pero es gente honesta y trabajadora. La casa de huéspedes de William era un edificio georgiano de 3 pisos en una calle tranquila bordeada de árboles. Catherine quedó sorprendida por la calidez del lugar. Aunque no tenía la opulencia de la mansión Worthington, había algo acogedor en las habitaciones con papel tapiz floral, los muebles de madera pulida y las ventanas que dejaban entrar abundante, luz natural. «Esta será su habitación», dijo William, abriendo la puerta de una habitación en el 2.º piso. «Tiene vista al jardín trasero, así que es bastante silenciosa». La habitación era simple pero encantadora. Una cama de hierro forjado con una colcha de patchwork, un escritorio de madera junto a la ventana, una cómoda con espejo y estantes llenos de libros que habían sido dejados por huéspedes anteriores. Talosio. «Libros pueden quedarse ahí si le gusta leer», ofreció William. «Tenemos una regla en la casa. Cualquier libro que termines puede quedarse para el próximo huésped, y puedes tomar cualquier libro que encuentres». Catherine se acercó a los estantes y vio una colección ecléctica. Novelas de Charles Dickens, libros de poesía, tratados de filosofía, incluso algunos libros sobre comercio y negocios. Era una biblioteca completamente diferente a la de su padre, que se enfocaba principalmente en historia militar y política. «Señor Hardwell», dijo Catherine, «necesito ser honesta con usted. No sé cuánto tiempo me quedaré aquí, y tampoco sé exactamente qué haré con mi vida. Por primera vez estoy completamente sola y sin un plan». William se sentó en la silla del escritorio y la miró con comprensión. «Señorita Catherine, en los 15 años que llevo manejando esta casa, he visto a muchas personas llegar aquí en momentos de transición. Algunos huyen de algo, otros buscan algo nuevo. Lo que he aprendido es que Londres tiene una manera particular de mostrarle a cada persona exactamente lo que necesita encontrar. Esa primera noche en Londres, Catherine cenó en el comedor común, con los otros huéspedes. La experiencia fue reveladora. Conoció a Eleanor Pemberton, una mujer de 30 años que trabajaba como secretaria en una editorial y vivía independientemente. A Marcus Sullivan, un joven irlandés que había llegado a Londres para trabajar como periodista, y a la señora Adelaide Chen, una viuda que había abierto su propio salón de té después de la muerte de su esposo. ¿Una mujer puede realmente vivir sola en Londres?, preguntó Catherine a Eleanor durante la cena. «No solo puede, sino que muchas lo hacemos», respondió Eleanor con una sonrisa. «Por supuesto no es fácil. Los salarios para las mujeres son más bajos, y la sociedad no siempre aprueba nuestra independencia, pero es posible, y es extraordinariamente liberador». Marcus, que había estado escuchando la conversación, intervino. «Londres está cambiando, rápidamente. Hay oportunidades para las personas que están dispuestas a trabajar duro y a pensar de manera diferente». «¿Qué tipo de oportunidades?», preguntó Catherine, genuinamente curiosa. «Bueno, depende de sus habilidades», dijo la señora Chen. «¿Qué sabe hacer?». Catherine reflexionó durante un momento. «Puedo tocar piano, hablo francés e italiano con fluidez, he leído extensamente, puedo manejar las cuentas de una casa grande». Se detuvo, dándose cuenta de que todas sus habilidades estaban relacionadas con ser la esposa de un aristócrata. «Esas son habilidades valiosas», la animó Eleanor. «Hay muchas familias adineradas en Londres que necesitan institutrices para sus hijos, especialmente alguien que pueda enseñar idiomas y música». «¿Institutriz?», murmuró Catherine. «Nunca había considerado la posibilidad de trabajar por dinero». «O podría trabajar como traductora», sugirió Marcus. «Los periódicos y las editoriales siempre necesitan personas que puedan traducir textos del francés e italiano». Por primera vez desde la tragedia de su boda fallida, Catherine sintió una chispa de emoción. La idea de usar sus habilidades para algo más que impresionar en reuniones sociales era intrigante. Al día siguiente, Eleanor se ofreció a acompañar a Catherine en un recorrido por Londres. Caminaron por las calles de Bloomsbury, visitaron el Museo Británico, pasearon por Hyde Park y finalmente llegaron a Fleet Street, el corazón del distrito periodístico de Londres. «Aquí es donde trabajo», dijo Eleanor, señalando un edificio de 4 pisos con ventanas que daban directamente a la calle. Pemberton & Associates, una editorial que se especializa en libros de viajes y literatura contemporánea. Catherine,
Miró hacia arriba, observando las ventanas donde se podía ver gente trabajando en escritorios, rodeados de pilas de manuscritos y papeles. ¿Cree que podrían necesitar una traductora?, preguntó Catherine, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. Solo hay una manera de averiguarlo, respondió Eleanor con una sonrisa. ¿Te atreves a preguntar? Catherine sintió su corazón acelerarse. Durante toda su vida, las oportunidades le habían sido entregadas en bandeja de plata debido a su posición social. Nunca había tenido que pedir trabajo, nunca había tenido que demostrar su valía basándose únicamente en sus habilidades. Sí, dijo finalmente, me atrevo. Entraron al edificio y subieron por una escalera angosta hasta llegar a una oficina bulliciosa donde varias personas trabajaban en escritorios separados por divisiones bajas. El aire estaba cargado del olor a tinta y papel y se escuchaba el sonido constante de las máquinas de escribir. Eleanor se acercó a un hombre mayor de barba gris que parecía estar revisando un manuscrito. Señor Pemberton, me gustaría presentarle a la señorita Catherine. Es una traductora muy capacitada en francés e italiano. El señor Pemberton levantó la vista y estudió a Catherine con ojos penetrantes, pero no unkindly. ¿Experiencia?, preguntó directamente. Ninguna profesional, admitió Catherine, pero he sido educada en ambos idiomas desde la infancia y he leído extensivamente literatura en ambos idiomas. Murmuró Pemberton. Casualmente acaba de llegarnos un manuscrito de un autor italiano sobre sus viajes por el Mediterráneo. Necesitamos que alguien traduzca al menos los primeros 2 capítulos para decidir si vale la pena publicarlo en inglés. Le entregó a Catherine un manuscrito escrito en italiano con letra elegante. Si puede traducir esto para mañana por la tarde, le pagaré 5 libras. Si el trabajo es bueno y decidimos publicar el libro completo, puede ser un proyecto más largo y mejor pagado. 5 libras. Catherine nunca había considerado el valor real del dinero, pero por la expresión de Eleanor entendió que era una suma considerable para un día de trabajo. Acepto, dijo Catherine, tomando el manuscrito con manos que temblaban ligeramente, de emoción y nerviosismo. De regreso a la casa de huéspedes, Catherine se instaló en su habitación y comenzó a trabajar. El manuscrito era fascinante. Las memorias de un explorador italiano que había navegado por las islas del Mediterráneo, describiendo paisajes exóticos, culturas diferentes y aventuras que Catherine solo había soñado desde la seguridad de su biblioteca en Yorkshire. Trabajó hasta altas horas de la madrugada, completamente absorta en la tarea. Por primera vez en su vida no estaba bordando, tocando piano o practicando conversación elegante para impresionar a otros. Estaba creando algo útil, algo que tendría valor por sí mismo. A la mañana siguiente entregó la traducción a Pemberton, quien la leyó en silencio durante varios minutos largos e intensos. «Excelente trabajo», declaró finalmente. No solo ha traducido las palabras, sino que ha capturado el espíritu del texto. El autor italiano tiene una voz poética, y usted la ha preservado en inglés. Le pagó las 5 libras prometidas y agregó: «Si está interesada, tenemos el proyecto completo». Serían aproximadamente 200 páginas y le pagaríamos 50 libras por el trabajo completo. 50 libras. Para Catherine, acostumbrada a gastar más que eso en un solo vestido, la suma representaba algo mucho más valioso que dinero. Representaba independencia. «Acepto», dijo inmediatamente. Esa noche, Catherine escribió por primera vez desde su llegada a Londres una carta a Margaret Hartwell en Thornfield. «Querida Margaret, no puedes imaginar lo que ha pasado en estos pocos días. He conseguido trabajo como traductora y por primera vez en mi vida he ganado dinero por mi propio esfuerzo. Es una sensación extraordinaria. No sé qué me depara el futuro, pero por primera vez en 23 años siento que soy dueña de mi propio destino». No mencionó a Isabella ni a Edward. Esas heridas seguían siendo demasiado frescas, demasiado profundas. Pero por primera vez desde la traición, Catherine sentía que quizás, solo quizás, podría construir una vida que fuera verdaderamente suya. 3 semanas habían pasado desde que Catherine comenzó su nueva vida en Londres. Su rutina diaria había encontrado un ritmo reconfortante. Despertaba temprano, desayunaba en el comedor común con los otros huéspedes, pasaba la mañana trabajando en traducciones para Pemberton & Associates y dedicaba las tardes a explorar diferentes barrios. De la ciudad Londres se había convertido en su universidad. Caminaba por los mercados de Covent Garden observando a los comerciantes negociar. Visitaba galerías de arte en Mayfair, donde se exponían obras de artistas que nunca habría conocido en Yorkshire. Y pasaba horas en la biblioteca del Museo Británico, leyendo sobre temas que jamás había considerado: economía, política
incluso tratados sobre los derechos de las mujeres. Una mañana de julio, mientras trabajaba en la traducción de un capítulo particularmente desafiante sobre las costumbres culinarias de Sicilia, William Hartwell llamó a la puerta de su habitación. «Señorita Catherine, ha llegado correspondencia para usted», dijo, entregándole 2 sobres. Uno llevaba el sello familiar de los Worthington, pero el otro tenía una letra que no reconocía. Con el corazón acelerado, Catherine abrió primero. La carta desconocida. «Estimada señorita Worthington, me dirijo a usted en nombre de la familia Ashford de Belgrave Square. Hemos sabido por referencias mutuas de su excelente reputación como traductora y educadora. Necesitamos urgentemente una institutriz para nuestras 2 hijas, Sofía de 14 años y Emma de 11 años. Ambas necesitan perfeccionar su francés e italiano, así como continuar sus estudios de música y literatura. La posición incluye alojamiento en nuestra residencia, un salario de 80 libras anuales y 2 días libres por semana. Si está interesada, le agradeceríamos que se presentara en Belgrave Square 15 mañana a las 2 de la tarde. Atentamente, Lady Victoria Ashford, 80 libras anuales». Catherine calculó rápidamente. Era más de lo que podría ganar traduciendo y le proporcionaría estabilidad económica completa. Pero también significaría volver, de cierta manera, al mundo de la aristocracia del que había escapado. Con manos temblorosas abrió la segunda carta. La letra elegante de su madre era inconfundible. «Mi querida Catherine, han pasado casi 4 semanas desde tu partida y la casa se siente vacía sin tu presencia. Sé que nuestras últimas conversaciones fueron dolorosas y no te culpo por alejarte de nosotros. Debo contarte que la boda de Isabela y Edward se celebró hace una semana. Fue una ceremonia pequeña, muy diferente a la celebración grandiosa que habíamos planeado para ti. Isabela ha estado melancólica desde tu partida. Pregunta constantemente por ti y ha expresado su deseo de hablar contigo. Tu padre y yo hemos reflexionado mucho sobre lo sucedido. Quizás fuimos demasiado rígidos en nuestras expectativas, demasiado centrados en mantener tradiciones que no consideraron tus propios sentimientos. Si estás dispuesta, nos gustaría visitarte en Londres. No para pedirte que regreses, sino para conocer la nueva vida que has construido y para intentar sanar las heridas de nuestra familia. Con todo mi amor, tu madre, Margaret Worthington». Catherine dejó caer la carta sobre el escritorio y caminó hacia la ventana. En el jardín trasero veía a la señora Chen regando sus flores matutinas, mientras Marcus leía el periódico en un banco de madera. Era una escena de tranquilidad doméstica completamente diferente a la opulencia formal de su vida anterior. La herida que Isabela y Edward habían abierto en su corazón seguía doliendo, pero ya no era el dolor agudo y desesperante de las primeras semanas. Se había convertido en algo más manejable, como la cicatriz de una herida que había comenzado a sanar. ¿Realmente quería ver a Isabela? ¿Podría perdonar a su hermana menor? ¿O el resentimiento la consumiría para siempre? Un golpe suave. En la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Eleanor. «Catherine, ¿está todo bien?» William mencionó que había recibido cartas de casa. Catherine le mostró ambas cartas. Eleanor las leyó en silencio y luego se sentó en la silla del escritorio. «Bueno», dijo finalmente, «parece que tienes 2 oportunidades importantes que considerar. No sé qué hacer, Eleanor. Parte de mí quiere ver a mi familia, pero otra parte teme que si los veo, toda la ira y el dolor regresen con la misma intensidad. ¿Y qué hay de la oferta de trabajo?» «Es una oportunidad excelente», admitió Catherine, «pero también significa volver al mundo del que escapé. ¿Y si no he cambiado tanto como creo? ¿Y si vuelvo a convertirme en la misma persona que era antes?» Eleanor sonrió suavemente. «Catherine, en estas 3 semanas te he visto transformarte. Llegaste aquí como una mujer rota, definida únicamente por lo que había perdido. Ahora eres alguien que se gana la vida por su propio mérito, que ha construido amistades genuinas, que lee libros sobre filosofía política en su tiempo libre. Esa transformación no desaparece simplemente porque vuelvas a estar cerca de gente adinerada. ¿Crees que debería aceptar el trabajo? Creo que deberías ir a la entrevista y ver cómo te sientes. Y en cuanto a tu familia, bueno, el perdón no es algo que se pueda forzar. Pero a veces ver a las personas que nos han lastimado desde nuestra nueva perspectiva nos permite entender cosas que antes no podíamos ver». Esa tarde, Catherine decidió caminar por Londres para aclarar sus pensamientos. Terminó en Hyde Park, sentándose en un banco cerca del lago Serpentine. Observó a las parejas paseando, a las niñeras cuidando a niños aristocráticos, a los comerciantes aprovechando su descanso del almuerzo. Todos eran personas que habían
tomado decisiones que habían elegido cómo vivir sus vidas. Algunos probablemente se habían equivocado, otros habían tenido éxito, pero todos habían ejercido su agencia personal. ¿Qué quiero realmente?, se preguntó en voz alta. La respuesta llegó con una claridad sorprendente. Quería seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir construyendo una identidad que fuera auténticamente suya, pero también quería sanar las relaciones rotas, no por nostalgia, sino porque había aprendido que aferrarse al resentimiento era otra forma de esclavitud. Al día siguiente, Catherine se vistió cuidadosamente para la entrevista con Lady Victoria Ashford. Había comprado un vestido sencillo pero elegante de color verde oscuro que complementaba sus ojos y le daba un aire profesional sin ser ostentoso. Belgrave Square era exactamente lo que había esperado. Casas georgianas imponentes con fachadas de piedra blanca, jardines perfectamente mantenidos y un aire de riqueza establecida que conocía muy bien. La residencia Ashford era impresionante pero no ostentosa. Lady Victoria resultó ser una mujer de aproximadamente 40 años, elegante pero con una calidez genuina que Catherine no había esperado. Señorita Catherine, es un placer conocerla. Sus referencias son excepcionales. El señor Pemberton habla muy bien de su trabajo como traductora. La entrevista duró casi una hora. Lady Victoria no solo preguntó sobre las calificaciones de Catherine, sino también sobre su filosofía educativa, sus opiniones sobre la importancia de que las jóvenes recibieran una educación integral y sus planes para el futuro. «Debo ser honesta con usted», dijo Lady Victoria finalmente. «Esta posición no es solo sobre enseñar idiomas y música. Mis hijas necesitan un modelo a seguir, alguien que les muestre que una mujer puede ser tanto educada como independiente. Por las referencias que he recibido y por nuestra conversación, creo que usted podría ser exactamente lo que necesitan». «¿Puedo preguntarle algo, Lady Victoria?», dijo Catherine. «¿Por qué es importante para usted que sus hijas vean la independencia femenina como algo positivo?». Lady Victoria sonrió. «Porque yo misma me casé muy joven sin conocer realmente el mundo. Fui afortunada de casarme con un hombre bueno, pero he visto a demasiadas mujeres atrapadas en matrimonios infelices porque nunca tuvieron la oportunidad de conocerse a sí mismas primero. Quiero que mis hijas tengan opciones». Catherine sintió una conexión inmediata con esa filosofía. «En ese caso, Lady Victoria, me encantaría aceptar la posición». «Excelente. ¿Podría comenzar la próxima semana?». Esa noche Catherine escribió 2 cartas. La primera era para Lady Victoria, confirmando su aceptación y detallando sus ideas preliminares para el currículum de las niñas. La segunda era para su madre. «Querida madre, tu carta me emocionó profundamente. He pensado mucho sobre tu propuesta de visitarme en Londres y creo que me gustaría verte. Pero también necesito que entiendas que he cambiado. Ya no soy la misma Catherine que huyó el día de su boda fallida. He construido una nueva vida aquí, basada en mis propios méritos y decisiones. He conseguido trabajo, he hecho amigos genuinos y he descubierto aspectos de mí misma que nunca conocía. En cuanto a Isabela, todavía no estoy lista para verla. Quizás algún día, pero no ahora. El perdón es un proceso y necesito más tiempo. Si aún quieres visitarme, estaré encantada de recibirte. Pero ven preparada para conocer a una Catherine completamente nueva. Con cariño, tu hija Catherine». Al enviar las cartas, Catherine sintió que había cerrado un capítulo y comenzado otro. Su nueva vida estaba tomando forma, no como una reacción a lo que había perdido, sino como una construcción activa de lo que quería convertirse. El salón de té en Bloomsbury, donde Catherine había citado a su madre, era un lugar acogedor, con mesas pequeñas cubiertas por manteles de encaje blanco y ventanas que daban a una calle arbolada. Catherine llegó temprano, eligió una mesa cerca de la ventana y se sentó a esperar con una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había sentido desde que llegó a Londres. Han pasado 5 semanas desde su huida de Yorkshire, y la mujer que esperaba a su madre era fundamentalmente diferente de la que había escapado con un vestido de novia. Catherine llevaba un traje sastre de color azul marino que había comprado con su primer salario como institutriz. Su cabello estaba recogido en un peinado sencillo pero elegante, y sus ojos verdes reflejaban una serenidad que había nacido de la autodependencia. A las 3 en punto exactas, vio a través de la ventana una figura familiar descendiendo de un carruaje elegante. La duquesa Margaret Worthington se veía mayor de lo que Catherine recordaba, con líneas de preocupación alrededor de sus ojos que no habían estado ahí 5 semanas atrás. Cuando su madre entró al salón de té, Catherine se puso de pie. Por un momento, ambas mujeres se miraron en silencio, evaluándose mutuamente, buscando signos de cambio, de daño, de sanación. «Catherine», murmuró su madre, y había tanto alivio en esa sola palabra
que Catherine sintió que su resolución de mantenerse emocionalmente distante comenzaba a tambalearse. Se abrazaron, y Catherine se sorprendió al darse cuenta de que su madre parecía más frágil de lo que recordaba. Siempre había visto a la duquesa Margaret como una figura imponente, pero ahora podía sentir la vulnerabilidad en el abrazo de la mujer mayor. «Te ves diferente», dijo su madre cuando se sentaron, estudiando el rostro de Catherine con ojos de madre que notaban cada matiz. «Me siento diferente», admitió Catherine. «Estos últimos meses han cambiado mi perspectiva sobre muchas cosas. Tu carta mencionaba que habías conseguido trabajo. ¿Realmente es necesario que trabajes, querida? Si necesitas dinero». Catherine sonrió suavemente. «No es solo por dinero, madre. Es por independencia. Por primera vez en mi vida me mantengo por mi propio esfuerzo y no puedes imaginar lo liberador que es». La duquesa Margaret pidió té y pasteles y durante unos minutos se mantuvieron en conversación superficial. El clima, las condiciones del viaje desde Yorkshire, las novedades de Londres. Pero Catherine podía ver que su madre estaba luchando con algo más profundo. «Catherine», dijo finalmente su madre, «necesito pedirte perdón». Catherine levantó la vista, sorprendida por la directidad de la declaración. «Tu padre y yo hemos hablado mucho sobre lo que pasó. Nos damos cuenta de que en nuestro afán por asegurar tu futuro, nunca consideramos tus propios deseos. Te educamos para ser la esposa perfecta de un aristócrata, pero nunca te preguntamos si eso era lo que querías. No creo que tuviera claro lo que quería hasta que me vi obligada a tomar mis propias decisiones», respondió Catherine honestamente. «¿Y ahora lo sabes?». Catherine reflexionó durante un momento. «Sé que quiero tener control sobre mi propia vida. Quiero que mis decisiones sean mías, no de otros. Y he descubierto que tengo habilidades e intereses que van mucho más allá de ser una esposa decorativa». Su madre asintió lentamente. «El señor Pemberton nos escribió, ¿sabes? Quería referencias sobre tu carácter antes de recomendarte para la posición con los Ashford. Sus comentarios sobre tu trabajo fueron extraordinarios». «¿Investigaron mi nueva vida?», preguntó Catherine, sintiendo una chispa de su antigua irritación. «No por control», se apresuró a aclarar su madre, sino por preocupación genuina. «Queríamos asegurarnos de que estuvieras segura, de que no estuvieras pasando necesidades». Catherine sintió que su irritación se disipaba. Podía ver la diferencia entre la interferencia controladora que había conocido toda su vida y la preocupación genuina de una madre que había aprendido a respetar la autonomía de su hija. «¿Cómo está Isabela?», preguntó finalmente Catherine, la pregunta que había estado evitando durante toda la conversación. El rostro de su madre se ensombreció. «Infeliz», respondió honestamente. «El matrimonio con Edward no ha resultado como ella esperaba». «¿Qué quieres decir?». «Edward es distante, cortés, cumple con sus deberes como esposo, pero hay una frialdad en él que Isabela no esperaba. Creo que él se está dando cuenta de que el amor que sentía era más capricho que verdadero afecto profundo». Catherine sintió una mezcla compleja de emociones. Una pequeña satisfacción vengativa, pero también una pena genuina por su hermana menor. «Isabela ha preguntado constantemente si puede escribirte, si puede visitarte», continuó su madre. «Pero le dijimos que esperaríamos a que tú estuvieras lista». «Todavía no estoy lista», dijo Catherine firmemente. «Quizás algún día, pero la traición todavía duele. Y honestamente no estoy segura de que Isabela haya aprendido algo de esta experiencia». «¿Qué quieres decir?». «Isabela siempre ha sido impulsiva. Siempre ha tomado lo que quería sin considerar las consecuencias para otros. Si no hay consecuencias reales para sus acciones, ¿cómo puede crecer?». Su madre asintió pensativamente. «Tienes razón. Quizás hemos protegido demasiado a Isabela de las consecuencias de sus decisiones». Pasaron las siguientes 2 horas hablando sobre la nueva vida de Catherine en Londres. La duquesa Margaret escuchó con genuina curiosidad cuando Catherine describió su trabajo con las familias Ashford, sus traducciones para la editorial, sus nuevas amistades con Eleanor, Marcus y los otros huéspedes de la casa de William. «Suenas feliz», dijo su madre con una mezcla de sorpresa y alivio. «Lo soy», confirmó Catherine. «No de la manera que esperaba hacerlo, pero sí, soy feliz. Por primera vez en mi vida me siento como si fuera realmente yo». «¿Y qué hay del matrimonio? ¿De tener hijos? ¿Esos sueños han desaparecido completamente?». Catherine consideró la pregunta cuidadosamente. «No han desaparecido, pero han cambiado. Si algún día me caso será porque elijo hacerlo, no porque sea mi único camino hacia la seguridad económica. Y será con alguien que me respete como persona completa, no solo como una esposa potencial». Cuando llegó el momento de la despedida,
La duquesa Margaret tomó las manos de Catherine entre las suyas. «Estoy orgullosa de ti», dijo, y había lágrimas en sus ojos. «Orgullosa de tu coraje para reconstruir tu vida. Orgullosa de la mujer independiente en que te has convertido. Tu padre y yo cometimos errores, pero quizás esos errores te llevaron hacia donde necesitabas estar». «¿Volverás a visitarme?», preguntó Catherine. «Si me invitas, sí, pero esta vez no como una madre que intenta controlar a su hija, sino como una mujer que admira a otra mujer». Esa noche Catherine escribió en el diario que había comenzado a mantener desde su llegada a Londres. «Hoy vi a mi madre por primera vez desde mi huida. Fue extraño pero sanador. Pude ver que ella también ha cambiado, que también ha aprendido de lo que pasó. No hemos resuelto todo, y todavía no estoy lista para enfrentar a Isabela, pero siento que hemos comenzado a sanar la relación entre madre e hija de una manera nueva y más auténtica». La Catherine que se reunió con su madre hoy era alguien que ella podía respetar, no solo amar, y eso hace toda la diferencia. Al cerrar el diario, Catherine se dio cuenta de que por primera vez desde la traición de Isabela y Edward podía pensar en su familia sin sentir solo dolor. El proceso de sanación había comenzado, lento pero genuino, y lo más importante, había demostrado a sí misma y a su madre que podía mantenerse firme en sus límites mientras mantenía la puerta abierta para la reconciliación futura. Era un equilibrio que nunca antes había sabido que era posible. 6 meses habían transcurrido desde que Catherine comenzó su trabajo como institutriz con la familia Ashford, y su vida había encontrado un ritmo satisfactorio y enriquecedor. Las niñas Ashford, Sophia y Emma habían florecido bajo su tutela. No solo habían mejorado significativamente en francés e italiano, sino que Catherine había introducido en su educación elementos que iban mucho más allá del currículum tradicional para señoritas. Historia contemporánea, rudimentos de Milton's, ciencias naturales y, lo más revolucionario, discusiones sobre los derechos de las mujeres y la importancia de la independencia intelectual. Lady Victoria había resultado ser una empleadora excepcional, tratando a Catherine más como una colaboradora, educativa que como una simple empleada. Frecuentemente consultaba con Catherine sobre las decisiones importantes relacionadas con la educación de sus hijas y había llegado al punto de invitarla a las cenas familiares, cuando había invitados interesantes que podrían aportar a conversaciones estimulantes. Una de esas noches de diciembre, mientras una nevada ligera cubría Londres con un manto blanco, Lady Victoria organizó una cena pequeña pero selecta. Los invitados incluían al Dr. Robert Mitchell, un médico progresista que defendía mejoras en la salud pública, a la señora Elizabeth Garrett Anderson, una de las primeras mujeres médicas de Inglaterra, y al señor James Whitfield, un joven abogado que se especializaba en reformas sociales. Catherine se vistió cuidadosamente para la ocasión con un vestido de terciopelo verde oscuro que había comprado con sus ahorros. Ya no se sentía intimidada por estos eventos sociales. Durante los meses anteriores había desarrollado una confianza en sí misma basada en sus propios logros y conocimientos. Durante la cena, la conversación giró en torno a las reformas sociales que estaban transformando Inglaterra. Catherine participó activamente, compartiendo observaciones sobre las diferencias de clase que había observado tanto en Yorkshire como en Londres, y sus ideas sobre cómo la educación podría ser una herramienta de movilidad social. «Señorita Catherine», dijo el doctor Mitchell, «sus observaciones sobre la importancia de educar a las mujeres de todas las clases sociales son fascinantes. ¿Ha considerado escribir sobre estos temas?» «Curiosamente he estado trabajando en algunos ensayos», admitió Catherine. «Principalmente reflexiones sobre cómo la experiencia de vivir independientemente ha cambiado mi perspectiva sobre el rol de las mujeres en la sociedad». «Me gustaría mucho leer esos ensayos», intervino James Whitfield. «Estoy preparando un artículo para una revista legal sobre las reformas necesarias en las leyes matrimoniales y la perspectiva de una mujer que ha vivido tanto dentro como fuera del sistema tradicional sería invaluable». Catherine había notado a James Whitfield desde el momento en que llegó. Era un hombre de aproximadamente 30 años, con cabello castaño claro y ojos grises inteligentes que brillaban con genuina curiosidad intelectual. No tenía la prestancia aristocrática de Edward, pero había algo en su manera de escuchar atentamente y hacer preguntas perspicaces que Catherine encontraba profundamente atractivo. Después de la cena, mientras los invitados tomaban brandy en el salón, James se acercó a Catherine. «Señorita Catherine, espero no ser impertinente, pero me preguntaba si le gustaría continuar nuestra conversación sobre reformas educativas en un ambiente más tranquilo. ¿Le parecería apropiado acompañarme a tomar té mañana por la tarde?» Catherine sintió una calidez familiar pero diferente a lo que había experimentado con Edward. Con Edward había sentido la emoción de cumplir expectativas.
Con James sentía la emoción de ser verdaderamente vista y apreciada por quien realmente era. Me encantaría, respondió. Al día siguiente se encontraron en un café pequeño pero elegante en Marylebone. James llegó con una cartera llena de documentos y artículos que había traído para compartir con Catherine. Estoy trabajando en un caso que involucra a una mujer que quiere divorciarse de su esposo por maltrato, explicó James. Pero las leyes actuales hacen casi imposible que una mujer obtenga un divorcio sin importar cuán justificadas sean sus razones. Es indignante, respondió Catherine. Una mujer puede ser tratada peor que un animal doméstico, pero se espera que permanezca en el matrimonio hasta la muerte. Exactamente. Y es por eso que su perspectiva es tan valiosa. Usted ha vivido la experiencia de ser preparada para un matrimonio tradicional, pero también ha experimentado la independencia. ¿Qué cambios legales cree que serían más importantes? Pasaron las siguientes 2 horas en una conversación profunda y estimulante. Catherine se sintió completamente escuchada, sus ideas tomadas en serio y desarrolladas colaborativamente. James no solo la escuchaba, la desafiaba intelectualmente, hacía preguntas que la obligaban a profundizar en sus pensamientos. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo James mientras terminaban su segunda taza de té. Por supuesto. Lady Victoria me contó brevemente sobre las circunstancias que la trajeron a Londres. Debe haber sido extraordinariamente difícil reconstruir su vida después de una traición tan profunda. Catherine sintió el familiar pinchazo de dolor al recordar el día de su boda fallida, pero se dio cuenta de que ya no era la herida abierta y sangrante que había sido meses atrás. Fue devastador en su momento, admitió, pero también fue liberador. Me obligó a descubrir quién era realmente, más allá de las expectativas de otros. Ha podido perdonar a su hermana y a su antiguo prometido. Catherine reflexionó sobre la pregunta. Perdonar es complicado. He dejado ir el deseo de venganza. He dejado de rumiar constantemente sobre lo que me hicieron. Pero perdonar completamente, eso requiere que ellos reconozcan el daño que causaron y muestren un cambio genuino. No estoy segura de que eso haya sucedido. Es una perspectiva muy madura, observó James. Muchas personas confunden el perdón con permitir que otros los lastimen repetidamente. Esa conversación marcó el comienzo de un cortejo que fue completamente diferente a cualquier experiencia romántica que Catherine había tenido anteriormente. James no la cortejaba como a una pieza de porcelana preciosa que debía ser protegida y admirada. La cortejaba como a una igual intelectual, una compañera de ideas, una mujer cuyas opiniones y experiencias tenían valor intrínseco. Se veían regularmente, a veces para discutir trabajo, otras veces para asistir a conferencias sobre reformas sociales, ocasionalmente para pasear por los parques de Londres mientras debatían sobre política, literatura o filosofía. Después de 6 semanas de este cortejo intelectual y emocional, James finalmente expresó sus sentimientos románticos. Catherine, le dijo una tarde mientras caminaban junto al Támesis, espero que sepas que mis sentimientos por ti han evolucionado más allá de la admiración intelectual. Catherine sintió su corazón acelerarse, pero también una claridad mental que no había tenido en su relación anterior. ¿Qué es lo que sientes exactamente?, preguntó, decidida a no asumir nada. Te amo, dijo James simplemente. Amo tu inteligencia, tu coraje, tu capacidad para reinventarte. Amo la manera en que desafías mis ideas y me haces pensar de maneras nuevas. Amo a la mujer completa que eres, no a una versión idealizada de lo que podría ser. Catherine sintió lágrimas de felicidad acumularse en sus ojos. Yo también te amo, James. Pero necesitas saber que no estoy buscando que me rescates o me cuides. Estoy buscando un compañero, alguien que camine junto a mí, no delante de mí. No querría de otra manera, respondió James tomando sus manos. ¿Te casarías conmigo, Catherine? No para convertirte en la señora Whitfield, sino para que podamos construir una vida juntos como iguales. Fue en ese momento, con la propuesta de James resonando en sus oídos, que Catherine vio una figura familiar caminando por el sendero del río. Era Edward, duque de Blackwood, vestido con un abrigo negro elegante y acompañado por un sirviente. Edward la vio al mismo tiempo y se detuvo abruptamente. Después de un momento de vacilación, se acercó a ellos. Catherine, dijo, su voz cargada de una mezcla de sorpresa, culpabilidad y algo que podría haber sido arrepentimiento. Catherine sintió que su corazón se aceleraba, pero no por las razones que habría esperado meses atrás. No sentía el dolor devastador de la traición, ni tampoco la ira ardiente que había caracterizado los primeros días después de su huida. En cambio, sentía una especie de curiosidad desapegada, como si estuviera observando a un extraño que una vez había conocido. Edward,
respondió con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. James, sintiendo la tensión del momento, se mantuvo silenciosamente a su lado, pero Catherine podía sentir su presencia reconfortante y protectora. «Te ves diferente», dijo Edward, estudiando su rostro con una intensidad que una vez la habría emocionado. «Estoy diferente», respondió Catherine simplemente. Edward miró a James con una expresión que mezcla curiosidad y algo que podría haber sido celos. «¿No vas a presentarnos?», preguntó Edward, aunque su tono sugería que ya había adivinado la naturaleza de la relación. «Edward, duque de Blackwood, te presento al señor James Whitfield», dijo Catherine formalmente. «James, este es Edward, mi anterior prometido». Los dos hombres intercambiaron un saludo cortés pero tenso. El contraste entre ellos era notable. Edward con su presencia aristocrática imponente pero fría, James con su calidez intelectual y su respeto genuino por Catherine. «Catherine», dijo Edward, «¿podría hablar contigo en privado por un momento?» Catherine miró a James, quien asintió comprensivamente. «Estaré esperando en ese banco», dijo, señalando hacia un asiento cercano. Cuando se quedaron solos, Edward se acercó un paso más. «He pensado en ti todos los días desde lo que pasó», comenzó. «¿En serio?», preguntó Catherine, su voz neutral. «Porque me imagino que tu nueva esposa podría tener algo que decir sobre eso». Edward bajó la mirada. «El matrimonio con Isabela no ha resultado como esperaba». «¿Qué quieres decir exactamente?» «Ella es joven, impulsiva. Lo que interpreté como pasión resultó ser capricho. Y ella habla constantemente de ti, de lo mucho que te extraña, de lo arrepentida que está». Catherine sintió una punzada de dolor por Isabela, pero también una confirmación de algo que había sospechado. «Y ahora te das cuenta de que cometiste un error», dijo Catherine. «Un error terrible», admitió Edward. «Catherine, he venido a Londres específicamente para encontrarte, para pedirte que me perdones, para suplicarte que reconsideres». «¿Que reconsidere qué, Edward?» «Que regreses conmigo. Podemos anular mi matrimonio con Isabela. Las leyes son complicadas, pero con influencia suficiente». Catherine lo miró con una mezcla de incredulidad y lástima. «Edward», dijo suavemente, «¿realmente crees que después de todos estos meses, después de todo lo que he vivido y aprendido, simplemente regresaría a ser la misma mujer que era? Podrías ser cualquier mujer que quisieras ser, Catherine. Podrías tener cualquier cosa que desearas». «Ya tengo todo lo que deseo», respondió Catherine firmemente. «Tengo independencia, tengo trabajo que me satisface, tengo amigos genuinos y tengo un hombre que me ama por quien realmente soy, no por quien podría ser conveniente que fuera». Edward siguió su mirada hacia James y su expresión se endureció. «¿Ese abogado?» «Catherine, sé realista. ¿Qué puede ofrecerte que yo no pueda multiplicar por 100? «Respeto», dijo Catherine inmediatamente. «Igualdad, una sociedad verdadera. La oportunidad de seguir creciendo como persona en lugar de ser congelada como un ideal romántico». «Catherine, lo que tuvimos, Edward, fue una ilusión basada en expectativas familiares y conveniencia social. Ninguno de los dos conocía realmente al otro. Y cuando se te presentó la oportunidad de elegir basándote en la pasión genuina, me abandonaste, sin una segunda consideración». Edward guardó silencio durante un largo momento. «¿Es tu respuesta final?», preguntó finalmente. «Es mi respuesta definitiva», confirmó Catherine. «Te deseo felicidad, Edward, genuinamente, pero esa felicidad no puede construirse sobre la traición a Isabela o sobre pedirme que retroceda en el tiempo». «¿Y qué hay de Isabela? ¿También la has descartado para siempre?». Catherine reflexionó sobre la pregunta. «Isabela tomó decisiones adultas que tuvieron consecuencias adultas. Si realmente ha aprendido de esta experiencia, si realmente entiende el daño que causó, quizás algún día podamos hablar. Pero eso es decisión de ella, no tuya». Edward asintió lentamente, como si finalmente comprendiera que la Catherine que había conocido realmente había desaparecido para siempre. «Espero que seas feliz», dijo finalmente, y por primera vez desde que había comenzado la conversación, sonaba genuinamente sincero. «Lo soy», respondió Catherine. «Por primera vez en mi vida, realmente lo soy». Edward se alejó sin mirar atrás, y Catherine se quedó parada junto al río durante un momento procesando la experiencia. Se dio cuenta de que no sentía triunfo, no sentía vindica venganza, no sentía dolor renovado. Solo sentía una sensación de cierre, como si una puerta que había estado entreabierta finalmente se hubiera cerrado definitivamente. Cuando regresó, con James, él la estudió con ojos preocupados. «¿Estás bien?» «Más que bien», dijo Catherine tomando su brazo. «Estoy libre». «¿Libre de qué?»
de cualquier duda que pudiera haber tenido sobre si tomé las decisiones correctas. Edward me ofreció regresar a mi vida anterior y me di cuenta de que no hay nada en esa vida que desee. James sonrió y la trajo más cerca. ¿Y mi propuesta?, preguntó suavemente. Catherine lo miró a los ojos viendo en ellos el futuro que realmente quería. Un futuro construido sobre igualdad, respeto mutuo y amor genuino. Sí, dijo claramente. Sí, me casaré contigo, James Whitfield. Mientras se besaban junto al Támesis, con la ciudad de Londres extendiéndose alrededor de ellos como un tapiz de oportunidades infinitas, Catherine sintió que finalmente había llegado a donde pertenecía, no como la hija de alguien o la esposa de alguien, sino como ella misma, completa y auténtica, eligiendo su propio camino hacia la felicidad. 18 meses después del encuentro con Edward junto al Támesis, Catherine se encontraba en el estudio de la casa que compartía con James en una calle tranquila de Bloomsbury, trabajando en el manuscrito que se convertiría en su primer libro, Reflexiones sobre la independencia femenina, Memorias de una transformación personal. El matrimonio con James había resultado ser todo lo que había esperado y más. No habían tenido una boda grandiosa en una catedral, sino una ceremonia íntima en una pequeña iglesia con sus amigos más queridos como testigos: Eleanor, Marcus, William y Margaret Hartwell, Lady Victoria y sus hijas, y por supuesto, la madre de Catherine, quien había desarrollado un afecto genuino por James y una admiración renovada por las elecciones de vida de su hija. Su vida había encontrado un ritmo perfecto. Continuaba trabajando como tutora privada para varias familias progresistas. De Londres, James había establecido su propia práctica legal, especializándose en derechos de las mujeres y reformas sociales, y juntos habían comenzado a dar conferencias sobre la importancia de la educación equitativa y los derechos matrimoniales. Pero esa mañana de primavera, mientras revisaba las páginas de su manuscrito, Catherine recibió una carta que cambiaría el curso final de su historia personal. La letra en el sobre era inconfundiblemente la de Isabella. Con manos que temblaron ligeramente, Catherine abrió la carta. Mi querida hermana Catherine, sé que no tengo derecho a escribirte después de todo este tiempo, después de todo el dolor que te causé, pero he vivido estos 2 años con el peso de mi traición y ya no puedo permanecer en silencio. Primero quiero que sepas que he dejado a Edward. He iniciado procesos de separación legal, sin importar el escándalo que esto causará. Me di cuenta de que nunca lo amé realmente. Estaba enamorada de la idea romántica de un amor prohibido, del drama de la situación. No consideré a las personas reales que serían lastimadas. Segundo, quiero pedirte perdón. No el perdón superficial, que podría hacer que me sintiera mejor, sino el reconocimiento genuino de que destruí la confianza más sagrada entre hermanas. Te traicioné en el momento más vulnerable de tu vida, y no hay excusa para esa crueldad. He pasado estos 2 años reflexionando sobre quién era entonces y quién quiero ser ahora. He comenzado a trabajar con organizaciones benéficas que ayudan a mujeres en situaciones difíciles, tratando de usar mis privilegios para algo útil en lugar de solo para mi gratificación personal. No te escribo esperando perdón inmediato, ni siquiera esperando una respuesta. Te escribo porque has tenido el derecho de saber que he reconocido completamente el daño que causé y que estoy tratando de convertirme en una persona que merece ser llamada tu hermana. Si alguna vez estás dispuesta a verme, estaré en Londres la próxima semana, hospedándome en el Hotel Claridge. Pero si prefieres que permanezca fuera de tu vida, respetaré completamente esa decisión. Con todo mi amor y arrepentimiento, Isabella. Catherine dejó caer la carta sobre el escritorio y se quedó mirando por la ventana hacia el pequeño jardín que había cultivado con James. Durante los últimos 2 años había construido una vida basada en la autenticidad, la honestidad y las relaciones genuinas. La pregunta era, ¿había espacio en esa vida para perdonar verdaderamente a Isabella? Esa noche, durante la cena, compartió la carta con James. ¿Qué sientes al leerla?, preguntó James después de leer cuidadosamente cada palabra. Es extraño, admitió Catherine. Ya no siento ira. Esa desapareció hace mucho tiempo. Pero tampoco siento la urgencia de reconectarme inmediatamente. Es como si estuviera evaluando si la Isabella que escribió esta carta es alguien con quien me gustaría tener una relación. ¿Y cuál es tu evaluación? Catherine reflexionó durante un momento. Esta carta suena como si fuera escrita por alguien que realmente ha madurado, que realmente entiende las consecuencias de sus acciones. Pero 2 años no borran una vida de impulsividad y egocentrismo. ¿Qué te haría sentir más en paz contigo? ¿Misma?, preguntó James. ¿Verla o no verla? Creo que necesito verla, dijo Catherine lentamente.
no para reconciliarnos inmediatamente, sino para evaluar si su arrepentimiento es genuino y si hay una base para reconstruir algún tipo de relación. 2 días después, Catherine se encontró caminando hacia el Hotel Claridge con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Había elegido cuidadosamente su atuendo, un vestido elegante pero no ostentoso, que reflejara la mujer segura e independiente en que se había convertido. Isabela la esperaba en el salón de té del hotel, y Catherine se detuvo un momento en la entrada para observar a su hermana menor. Isabela había cambiado notablemente. Había perdido esa cualidad efervescente y un poco superficial que había tenido a los 18 años. A los 21 se veía más seria, más reflexiva, con líneas alrededor de sus ojos que hablaban de lágrimas derramadas y lecciones aprendidas difícilmente. «Catherine», dijo Isabela poniéndose de pie, y había tanto alivio en su voz que Catherine sintió una punzada de compasión inesperada. Se sentaron una frente a la otra, y durante varios minutos se estudiaron mutuamente, buscando signos de cambio, de crecimiento, de posible reconciliación. «Te ves feliz», dijo Isabela finalmente, y había genuina alegría en su observación. «Madre me contó sobre tu matrimonio con James, sobre tu libro, sobre la vida que has construido». «Lo soy», confirmó Catherine. «¿Y tú? ¿Eres feliz?» Isabela sonrió con tristeza. «Estoy en camino de serlo. Por primera vez en mi vida estoy tomando decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que quiero en el momento. Cuéntame sobre tu decisión de dejar a Edward». Isabela suspiró profundamente. Me di cuenta de que nuestra relación estaba construida sobre una base completamente falsa. Yo estaba enamorada de la emoción de ser elegida, del drama romántico, de la situación. Edward estaba enamorado de una versión idealizada de mí que no tenía nada que ver con quien realmente soy. ¿Y quién eres realmente, Isabela? Todavía estoy descubriendo eso, admitió Isabela honestamente. Pero sé que no soy la persona que te traicionó hace 2 años. Esa persona era egoísta, impulsiva, incapaz de pensar en las consecuencias de sus acciones. He trabajado muy duro para convertirme en alguien mejor. Catherine estudió el rostro de su hermana buscando signos de sinceridad o manipulación. Lo que vio fue dolor genuino, madurez genuina y algo que podría haber sido sabiduría ganada a través del sufrimiento. Isabela, dijo Catherine lentamente, necesito que entiendas que aunque puedo perdonarte, no podemos volver a ser las mismas hermanas que éramos antes. No querría que fuéramos las mismas, respondió Isabela inmediatamente. La relación que teníamos antes estaba basada en roles que nos habían sido asignados desde la infancia. Yo era la hermana pequeña y responsable. Tú eras la hermana mayor perfecta. Ninguna de nosotras era realmente auténtica. Catherine se sorprendió por la perspicacia de la observación. ¿Qué tipo de relación te gustaría tener ahora?, preguntó Catherine. Una relación entre 2 mujeres adultas que se respetan mutuamente, dijo Isabela. Una relación construida sobre honestidad, no sobre la nostalgia de lo que solíamos ser. Catherine sintió algo liberándose en su pecho, como si una tensión que había estado cargando durante años finalmente se hubiera relajado. ¿Sabes qué, Isabela? Creo que me gustaría conocer a la mujer en que te has convertido. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Isabela. ¿De verdad? De verdad. Pero tiene que ser paso a paso, con honestidad completa, sin expectativas, de que todo será perfecto inmediatamente. Por supuesto, asintió Isabela vigorosamente. Catherine, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente? No por mi tranquilidad, sino porque realmente te extraño. Extraño tener una hermana. Catherine consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que ya te he perdonado, Isabela. Lo que necesitamos ahora es construir confianza. El perdón fue mi regalo para mí misma, para liberar mi corazón del resentimiento. Pero la confianza es algo que tendrás que ganar. Pasaron las siguientes 3 horas conversando de una manera que nunca habían hecho antes. Como adultas iguales, compartiendo sus experiencias, sus aprendizajes, sus esperanzas para el futuro. Isabela le contó sobre su trabajo con organizaciones benéficas, sobre las mujeres que había conocido que habían tenido que reconstruir sus vidas después de matrimonios difíciles. Catherine compartió sus experiencias escribiendo el libro, sus planes para futuras conferencias sobre derechos de las mujeres. Cuando llegó el momento de despedirse, Isabela tomó las manos de Catherine. Gracias, dijo simplemente. Gracias por darme la oportunidad de empezar de nuevo. Gracias por convertirte en alguien que merece esa oportunidad, respondió Catherine. Esa noche, Catherine se sentó en su escritorio para escribir las páginas finales de su libro.
El perdón verdadero no es olvidar el daño que nos han hecho, ni permitir que otros nos lastimen repetidamente. El perdón verdadero es la decisión consciente de liberar nuestro corazón del veneno del resentimiento, para poder vivir plenamente en el presente. He aprendido que la traición más grande que sufrí no fue la de mi hermana o mi antiguo prometido, sino la traición a mí misma, haber vivido durante años sin conocerme realmente, sin elegir conscientemente mi propio camino. Al final, la crisis que destruyó mi vida planificada me liberó para crear una vida auténtica. Las personas que me lastimaron me dieron inadvertidamente el regalo más grande posible, la oportunidad de descubrir quién era realmente y de elegir quién quería ser. Ahora, años después, puedo decir con certeza que soy feliz. No de la manera que había imaginado cuando era joven, pero de una manera más profunda y satisfactoria. Soy feliz porque mi vida me pertenece completamente. Catherine cerró el manuscrito y miró por la ventana hacia el jardín donde James estaba leyendo bajo un árbol de manzanos en flor. En unas pocas semanas sabrían si estaba esperando su primer hijo. Su vida había tomado formas que nunca podría haber imaginado cuando era la prometida obediente del duque de Blackwood. Había aprendido que la verdadera felicidad no viene de cumplir las expectativas de otros, sino de la valentía de crear nuestro propio camino y la sabiduría de elegir conscientemente cómo queremos vivir. La promesa rota que había parecido el fin del mundo se había convertido en el comienzo de una vida auténtica, y esa pensó. Catherine, mientras observaba a su esposo en el jardín, era la mejor historia posible.